Entregar tus residuos a tu recolector es algo cotidiano, pero ¿qué harías con tus residuos si no pasan a recogerlos? ¿Cómo es el manejo de los residuos en donde vives? ¿Hay recolectores? ¿Pasa el camión por ellos o tal vez los queman? En el episodio de hoy, Selene Zaragoza nos hablará de cómo la geografía altera nuestra relación con los residuos y cómo los disponemos. En su trabajo de maestría descubrió cómo las formas de organización de las comunidades de Oaxaca se integran al reciclaje y con una visión de construir el bien común. Pero todo esto no ha sido fácil. Quédate en Al Tiro con lo que tiras, conoce el proyecto Basura Cero del Geoparque en la Mixteca Alta y tal vez al final quieras organizar un tequio de reciclaje. Hola, pues bienvenidos al Tiro con lo que tiras, yo soy Ale y esta vez le vamos a dar la bienvenida a una invitada muy especial. Ella es Selene, porque vamos a hablar, como ya hemos tenido en otros episodios, ya hablamos sobre reciclaje, ¿no? Y creo que Nicolana todo el tiempo estábamos hablando sobre el reciclaje, pero ¿por qué tenemos que empezar a reciclar? Y eso es algo que Selene hoy, con su experiencia, nos va a platicar un poquito más y ojalá después, terminando el episodio, puedan ver y podamos ver con más claridad por qué es la importancia de realmente empezar a tomar acción. Ella es Selene Zaragoza. Muy bienvenida, Selene. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir un tema que me encanta, ya sea en la investigación, ya sea en la aplicación o incluso platicarlo, el tema de la gestión de los residuos. Así que muchas gracias, Ale. Pues gracias por estar acá, Selene. Primero que nada, ¿quién es Selene? Pues yo te digo así muy coloquialmente Selene, pero bueno, tu nombre y apellido y todo, ¿serías la doctora Selene? Bueno, todavía no, ok, próximamente espero. Bueno, soy maestra en geografía, soy Selene Eridani Zaragoza Álvarez, tengo 38 años y estoy haciendo el doctorado en geografía en la UNAM. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar geografía o de dónde viene esta...? Porque la gente pensaría ahorita, o sea, si te escuchamos, como, oye, pero estudio geografía, ¿qué tiene que ver eso con residuos y reciclaje? ¿Qué onda? Ya, bueno, yo primero estaba estudiando ingeniería geofísica y luego me cambié de carrera porque mi hermano mayor es geógrafo y yo veía que él viajaba todo el tiempo. Y yo dije, ay, qué padre carrera, creo que me quiero cambiar y así le hice. Y pues algo que nos enseñan en la carrera justamente es la relación entre el medio ambiente y la sociedad. O sea, no podemos separarlos, siempre hay que ver cómo interactúan. Y pues geografía abarca muchos temas, desde la parte cultural, turismo, política. Y la geografía de los residuos viene desde la escuela francesa, que aquí en México pues llegó muy tarde, pero a mí me empezó a interesar muchísimo. Entonces, para la maestría me postulé igualmente en la UNAM, pero con este perfil de geografía de los residuos. Ok, pero entonces sí eres la maestra Selene. Sí, ok, eso sí. Oye, Selene, ahorita decías un concepto que me parece interesante, la geografía de los residuos. ¿Qué es la geografía de los residuos? Sí, pues es una disciplina que estudia las diferencias en el territorio de cómo se gestionan los residuos. O sea, cambia de países desarrollados a países en desarrollo, de ciudades a zonas rurales. Y justamente es conocer cómo se manejan y a partir de ahí también hacer propuestas, ya sea de políticas públicas o incluso llevar en acción varios pues situaciones que pueden mejorar el manejo de los residuos, pero primero es como conocer esta diversidad de estrategias de cómo se manejan adecuadamente o incluso cómo se están haciendo cosas de una mala manera. Inadecuadas, sí. Que en nuestro país es muy común. De hecho, yo siempre algo que le digo a la gente en los cursos es que cuando hacen el censo del INEGI, todavía aparece como opción cómo gestionas tus residuos quemándolos, o sea, viene en la encuesta, o sea, te dicen, te los recolectan, tal, o los quemas, ¿no? O sea, de hecho todavía viene. Entonces eso me imagino que tiene que ver, ¿no? Que hay lugares donde, por ejemplo, a lo mejor aquí en la Ciudad de México pensamos como, pero ¿para qué unen eso en la encuesta, no? O sea, no tiene nada de sentido. Pero pues tú que conoces el tema, hay muchos lugares donde todavía lo hacen, ¿no? Como Oaxaca, por ejemplo. Que justo vamos a hablar de Oaxaca. De hecho, yo siempre lo menciono, no lo quise mencionar para no equivocarme, pero sí. Y justo ahí es creo que un punto en el que nos empezamos a conocer más a partir del proyecto de Basura Cero en la Mixteca Alta de Oaxaca. No sé si nos platicas un poco más. Estabas tú, estudiaste geografía, empiezas la maestría y cómo llegas al proyecto, que es un proyecto de verdad muy interesante. Sí, creo de los pocos proyectos que tienen la parte técnica
pero hay una socialización importante del proyecto. Creo que a veces desde la academia, como científicos, nos pasa mucho que tú desarrollas algo y dices, sí, se va a implementar y todo, pero la socialización ya no llega, ¿no? Y a veces ahí es donde fallan los proyectos. Pero pues tú platícanos, tú eres la experta. De verdad, Selene, este proyecto a mí me parece muy increíble. Entonces, platícanos cómo llegaste a él, cómo se empezó a desarrollar. Sí, bueno, quiero dar un contexto muy breve del territorio geoparque. En el mundo hay más de 200 geoparques distribuidos en 50 países. En nuestro país, en México, tenemos 2 geoparques. Uno está en Hidalgo, en la comarca minera, y el otro está en Oaxaca. Y un territorio se postula ante la UNESCO para ser geoparque, pero tiene que unir ciertos requisitos. El primero es el patrimonio geológico, es decir, se cuenta la historia de las rocas, de las montañas, pero también un patrimonio cultural, es decir, contar la historia a través de la danza, la música, la gastronomía, las artesanías. Esos 2 patrimonios hacen un geoparque. Y estos 9 municipios de Oaxaca, de la Mixteca Alta, que conforman el geoparque, tienen estos patrimonios. Por ejemplo, se han descubierto restos de mamut o de osos perezosos que medían hasta 4 metros. Tenemos diferentes colores de la tierra, el que predomina más es el rojo, pero tenemos morados, amarillos, verdes. Y esto también es un reflejo de una dinámica interna en nuestro planeta que se refleja también al exterior. También tenemos fósiles marinos. Y en la cuestión de patrimonio cultural, pues aquí se establecieron los primeros mixtecos. Hay restos, evidencias de que estaba esta cultura a través de los tepalcates, que es de su alfarería. Y también le llamamos que este territorio es un museo vivo, porque lo podemos caminar y podemos ir encontrando todos estos elementos y explicarlos. Y bueno, la UNAM, especialmente el Instituto de Geografía, acompañó a estas comunidades para que se postulara. Y cada 4 años tenemos evaluaciones para ir mejorando. Nos sacan tarjeta roja, amarilla o verde. Nosotros hemos tenido afortunadamente siempre la verde, pero siempre nos hacen observaciones. Y es por eso que yo conozco este proyecto. Y los 3 pilares justamente de un geoparque son turismo, conservación y educación. Es un turismo más cuidado, no es tan masivo como el de la playa y es más educativo. O sea, justamente se les explica a través de los guías locales la cuestión geológica, pero también incluso leyendas, historias. En uno de los sitios tenemos unos corazones, uno que está completo y uno está roto, y hay una leyenda pues de amor y de desamor, pero también se les cuenta geológicamente por qué se formó, ¿no? A partir de la erosión hídrica. Y pues al conocer este territorio me di cuenta que no manejaban bien sus residuos. Y quiero decirte que se han hecho estudios que un turista genera el doble de residuos que un local. Y nos pasa, ¿no? O sea, cuando vamos a pasear ya se nos antojó algo y vamos a la tienda y lo compramos. Y justamente como un geoparque lo que recibe es turista, pues iba a haber un problema, ¿no? O sea, si de por sí ya lo hay localmente, pero con turistas mucho más. Y es por eso que hice una propuesta en la maestría solo para un municipio de un programa de gestión de residuos. Y yo decía, bueno, pues lo hice con la autoridad, pues ahí está, ¿no? La solución. Pero viene pandemia y yo decía, bueno, pero pues ya saben qué hacer. Y como que intentaban hacer cosas, pero no se lograba del todo. Y es por eso que me postulo al doctorado. Y hay unos artículos de unas geógrafas europeas que hablan de o se cuestionan del papel de la academia en ayudar a resolver problemas reales, porque ellas dicen que las políticas públicas van por un lado, la academia va por otro lado y pues las ciudades van por otro lado. Queremos llegar al mismo punto, pero vamos también en tiempos diferentes. Y yo sí creo que la academia también podemos aportar este conocimiento para hacer algo aplicado, y es por eso que hago investigación, acción participativa. No solo me quedo con la escritura, sino que voy al territorio y ayudo a resolver un problema real. Sí, me encanta porque, bueno, creo que lo he platicado, no sé si en algún episodio lo he platicado, pero en los lives lo he dicho. Yo mucho tiempo me dediqué a la academia. Yo he trabajado en un laboratorio de toxicología ambiental, entonces estaba yo muy clavada en eso. Y la razón por la que ya no quise estar más ahí es porque no pasaba nada. Como sí, pues yo aquí estoy, pero yo estaba con muchas ganas, ¿no? Me imagino, o sea, creo que eso es la frustración de muchos que están en la academia, que si alguno nos está escuchando, sí se pueden llevar las cosas a la acción. Y
yo estaba ahí, sacaba mis papers y un montón de cosas y de repente en el mundo real, pues nada, ¿no? Y esa era creo que la frustración. Entonces me daba así como, por eso como un corazón, porque me encanta que se esté logrando, ¿no? O sea, que cada vez haya más personas que tienen todo este conocimiento, que lo puedan llevar a la práctica realmente y generar un cambio, ¿no? Que eso es lo que estamos, creo que, buscando. Creo que no hay personas que están en la academia que no estén ahí por generar un conocimiento para que pase algo. Sí, y por ejemplo, el programa Basura Cero del Geoparque es inspirado en un programa igual de Basura Cero, pero en la UNAM, en el campus Morelos, que es el CRIM, el Centro Regional Interdisciplinario Multidisciplinario, que ellos fueron la primera institución en el país que llevó a cabo el programa Basura Cero. Entonces, la verdad, yo me inspiré de ahí, pero lo llevé a un contexto un poco diferente, porque pues ahí son municipios, son muchos más actores, pero la misma filosofía de que llegue lo menos a disposición final, pues es la misma, pero sí fue adaptada. Y por eso es que yo quise hacer esto del programa Basura Cero, pero impulsado desde la academia. Y ahora sí, Selene, a lo que vamos. ¿Qué onda con el programa Basura Cero? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo lo ha recibido la gente? O sea, ¿quieres cuéntanos pues la historia, ¿no? Tú te inspiras, dices, lo voy a poner en acción y ¿qué pasa? Ajá. Bueno, pues llego a las comunidades, pero recordemos que en maestría solo me enfoqué a un municipio. Ahora iba a abarcar los 9 municipios porque dije, tengo 4 años, tengo tiempo, pero bueno, al final solo pude estar con 5 comunidades porque sí era demasiado, ¿sabes? Y al principio yo hice un diagnóstico y de pronto como que las autoridades me contestaban casi casi sí o no. Y yo decía, ¿por qué no logro tener toda la información? Y me di cuenta que en su contexto de estas comunidades, porque quiero decirte, Ale, que el 70% de los municipios en Oaxaca se rigen por usos y costumbres, no tienen partidos políticos. Y para mí era algo pues nuevo de entender, ¿sabes? Porque se rigen por un sistema indígena de comunalidad que tiene 4 factores, que es un poder comunitario, es decir, la asamblea elige a sus autoridades. El presidente municipal puede ser el carpintero, el agricultor, la señora de la ama de casa y pues cuando llegan a su gestión como que tienen que resolver muchas cosas, pero no, el tema de la basura es en lo que menos se les presta atención, pero tampoco saben cómo. Y pues cuando yo llego a las comunidades y decía, es que como que no estoy obteniendo la información que quiero, decido irme a vivir a las comunidades, porque iba pues una vez al mes, cada 3 meses. Decido irme en el 2021 y todo cambió. Pero quiero decirte que uno de los problemas o retos es que pues la academia también te exige, o sea, te exige pues escribir y los tiempos también reales de las comunidades son otros. Y la UNAM, por ejemplo, me daba cuando mucho 45 días de trabajo de campo. Apenas eso me sirvió para hacer vinculación con la comunidad y me aceptara, porque yo soy mujer, soy externa a la comunidad y esos factores yo no sabía, pero eran unos limitantes al principio. Entonces me tuve que ganar primero la confianza de las comunidades. ¿Cómo? Haciendo mucho trabajo comunitario, ir a reforestar, ir a la iglesia, hacer, porque para ellos la parte religiosa es muy importante y es donde hay un tejido social y yo tampoco lo entendía. Tuve que hacer mucho trabajo comunitario dentro de la iglesia y yo siempre digo a mi familia, creo que nunca había estado tanto tiempo en la iglesia como ahora y hacer lo que ellos hacían, ¿sabes? Claro. Y a partir de ahí me acuerdo que una vez un presidente municipal me dijo, Selene, te quiero a las 5 de la mañana aquí, vamos a hacer labranza de velas. O sea, yo ni siquiera sabía cómo se hacía una vela, ¿sabes? Y fuimos, fue el sacerdote y hacen toda una ceremonia y van, o sea, la cera la van poniendo en el pabilo, así, uno por cucharita, y así lo van haciendo grueso. O sea, es un trabajo artesanal y que dura mucho tiempo. Y al final nos dan de desayunar, o sea, las mujeres de la comunidad preparan los alimentos y me dijo, ahora sí, Selene, te voy a decir la información. Pero yo no podría sacar mi cuadernito, espérame, ¿no? O lo grabo. No, o sea, es como todo lo que me decía, pues llegar a donde vivía y anotar. Y así entendí cómo era hacer también trabajo etnográfico, ¿sabes? Como un poco desde la antropología. Y así es que empieza el programa Basura Cero y también tratar de convencer a las autoridades, de decir, ¿por qué hay que hacer acciones antes de enterrar o de quemar?
Eso creo que fue un reto muy importante, o sea, convencerlos a ellos, porque la verdad es más fácil recolectar y quemar que separar o incluso rechazar ciertos residuos. Oye, Seleni, me surge una duda ahorita escuchándote, sobre todo sobre el tema de las autoridades. ¿Tú crees que antes de que tú llegaras, ellos percibían que había un problema con los residuos? No, porque ellos tienen mucho territorio, porque en Oaxaca la población está muy dispersa y para ellos era como, pues juntamos y tiramos, incluso tiraban en la basura en los ríos. O sea, años anteriores, pero alguien dijo, no, ya no hay que tirar basura, pero no lo veían tanto como un problema. De hecho, cuando en unas de las comunidades me dijeron, no, aquí no generamos basura, y yo, basura cero. O sea, no lo veían como un problema al principio. Pero claro que estaban generando... Sí, claro. Yo dije, wow, el sueño. Sí, porque en esa comunidad, por ejemplo, cada familia se hace responsable de sus residuos. Entonces no hay un basurero comunitario. No lo ven como un problema. Cada familia en su patio quema su basura y ya está. Se desaparece, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y qué pasa después? ¿Ya te los empezaste a ganar? Sí, y empiezo a hacer el diagnóstico ya con ellos. Posteriormente hacemos una planeación a través de talleres participativos y posteriormente ya sabíamos qué hacer, pero nos faltaba dinero. Empezábamos a hacer algunas acciones, pero veíamos que sí necesitábamos. Empezamos a tocar puertas y yo llegué a Colana en pandemia. Me acuerdo puedo decir, en Expo en Verdecer, yo solicité una entrevista y ahí les platico todo y me dicen, podemos colaborar contigo. También a través de ustedes es que llego con Tetra Pak y se empieza a generar colaboraciones. Empiezo a tocar puertas en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y con muchos aliados, porque ya te digo, sabíamos qué hacer, pero nos faltaban muchas cosas. Sí. Y eso sí que se va construyendo justamente el programa Basura Cero. Y que suena raro, pero siempre la parte económica es una limitante para gestionar programas. No digo que sea lo único que hay que tener en la vida. Hay programas que tienen mucho dinero, pero no tienen el conocimiento. Pero siempre llegas a un punto en el que necesitas el recurso económico para hacer las cosas, a lo mejor como tú te las estás imaginando. No que sin él no van a pasar, tal vez pasan, pero en un tiempo distinto, ¿no? Es mucho... Sí, exactamente. Y nos dimos cuenta que algo también muy importante era la educación ambiental. Porque como tú dices, podemos tener los mejores contenedores o el mejor relleno sanitario, pero sin educación ambiental no tiene sentido. Y empezamos a apostarle también a eso. O sea, yo me fui a todas las escuelas, a todos los niveles, a dar talleres. O sea, ibas tú. Sí. Tú. Sí. ¿Así? ¿Tan cual? Sí, porque cuando salí de la licenciatura empecé a trabajar como educadora ambiental. Entonces ya traía ese chip y es algo que me encanta y me disfrazo de mariposa, de maga y voy con los niños en preescolar, primaria, secundaria, no tanto. Ya está más difícil, tienes estar de... Y aparte las autoridades decían, Selene, hay que empezar con la niñez porque los adultos son muy difíciles. Y no lo entendía y sí. Ellos, por ejemplo, pues se llaman mixtercos. ¿No? O sea, dicen, aquí somos tercos. Y en Valle Centrales se llaman zapotercos. Y me di cuenta que yo también soy mixterca, porque fui terca de poder continuar con el programa Basura Cero, porque pues hemos vivido etapas complejas, pero bueno, más adelante te las diré. No, pues yo no, si quieres cuéntame, porque creo que a veces, y lo platicaba hace unas semanas, ya ni me acuerdo cuándo fue, fui con el equipo de Damos Compost a un retiro. Y justo platicábamos de cómo a veces las personas, porque ellos nos decían, no, y nosotros percibimos que Colana siempre le va todo bien. Y yo, no, amigos, no, así no pasan. Y justo creo que algo que o sea, como que comunicamos mucho las cosas que nos van bien, ¿no? Así, ay, nos salió esto, tal. Y pocas veces comunicamos las cosas que fueron un problema. Y que creo que de ahí puede venir muchos aprendizajes para las personas que nos están viendo o escuchando, que digan, bueno, igual yo no estoy tan mal, ¿sabes? O sea, ahí estoy yendo y, o sea, Selene también hoy, si ustedes ven, ¿no? Lo que hay en el programa, van a ver que es maravilloso. Pero todo lo que tuviste que pasar en medio, creo que pocas veces, o sea, las fotografías no lo dicen, ¿no? La fotografía del éxito, de los contenedores ahí, incluso de los personajes, ¿no? O sea, los personajes que ustedes diseñaron, todo eso, pues no se ve.
esas veces que te disfrazaste de mariposa, ¿no? O sea, que tuviste que ir a escuela por escuela. Entonces, pues tú cuéntanos, o sea, justo eso creo que es muy importante que platiquemos sobre estos problemas y aprendizajes que tuviste en el camino. Pues justamente al principio, cuando me fui a vivir allá, pues estaba sola. Estaba sola y era para mí difícil, sobre todo los fines de semana, como, ¿y qué hago? Porque ni siquiera había señal en esas comunidades. O sea, yo tenía que ir a otro lugar a 40 minutos para hablar con mi familia. Y como no conocía, o sea, no tenía amistad con alguien, o sea, es difícil estar sola. Y me acuerdo que un día me fui al parque, me senté, pasó una señora y la saludé. Y empezaba a platicar con las personas, me iba con la señora de la tienda, con el señor que hace pan, y empecé justamente a platicar y empecé a hacer amistades. Pero al principio sí me costó muchísimo trabajo y me hubiera gustado tener como herramientas socioemocionales o más herramientas, porque no solo me enfrenté a la aceptación de las autoridades, sino también de las comunidades, porque las autoridades me dijeron, ok, Selene, ya nos convenciste después de varios meses, ahora tienes que ir con la comunidad y decirles, allá hacen algo que se llama asamblea comunitaria, donde se reúnen las personas mayores de 18 años y toman decisiones. O sea, las autoridades dirigen esas reuniones, pero quienes toman las decisiones son ellos. Y a mí me dieron así de, tienes media hora, explícales y convéncelos. Y ya les explicaba y de repente una mano por ahí. ¿Y por qué tengo que separar? Eso es mucho trabajo. Yo voy a entregar todo junto. Y por allá un señor, no, yo no quiero que el centro de acopio esté en mi comunidad. ¿Por qué vamos a recibir basura de los demás municipios? Entonces, tratar de explicarles y a veces no era suficiente, ¿sabes? Entonces, la primera asamblea que estuve, o sea, yo me fui al lugar donde vivía llorando, porque o sea, estoy aquí dando mi tiempo, todo para que ellos no me entiendan, aunque trataba de explicárselos de muchas formas y maneras, y las autoridades decían, denos la oportunidad, una prueba piloto, y me frustraba mucho, porque yo decía, pues ya, aquí está la solución, ¿no? Ya vamos a empezar, y creo que tener la capacidad de frustración no la tenía al principio, o sea, la fui aprendiendo en este proceso. Y creo que eso ha sido como uno de los retos más grandes, pero también saber que, pues, había personas que ya estaban teniendo esa conciencia, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo, pero que no lograban tener, a lo mejor los medios para hacerlo una realidad. Pero sí, creo que ese es uno de los retos, o sea, tratar de convencer a las personas. Oye, Selene, ahorita decías que la gente te preguntaba, oye, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y justo, ¿no? O sea, creo que por eso te elegimos para este episodio. ¿Por qué se tiene que reciclar? Porque creo que te enfrentaste a tantos problemas para explicar eso, que tú eres la que tiene esa respuesta. O sea, ¿por qué? ¿Qué les decías cuando te decían, pero por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿sabes? Yo quemo en mi patio, o sea, yo estoy bien. Sí, pues lo que les decía es que existe una contaminación en el paisaje, en el aire, en el suelo. Y yo les explicaba, les enseñaba los artículos científicos. O sea, si quemamos la basura, estamos generando dioxinas y furanos que son cancerígenos. Y lo peor de todo es que las personas lo ocupan como combustible para hacer tortillas. Entonces, imagínate, eso lo está respirando la persona que está haciendo las tortillas, pero también, o sea, seguro se impregna en el alimento. Y yo les decía, es que hay consecuencias. Y, por ejemplo, en los basureros, pues obviamente también hay comunidades que entierran y están cerca de los ríos. Y yo les decía, es que hay una filtración. Aunque tapemos la basura, no lo vemos, pero hay un proceso de descomposición. Y esos contaminantes se van al suelo, al subsuelo, y se van al río, y con eso nos estamos bañando. Entonces, empezar a hacer conciencia a partir de la información, pues, científica. Y, por ejemplo, en esas comunidades se ocupan mucho desechable. Son muy fiesteras, porque allá no hay cine, no hay, a lo mejor, servicios que aquí en las ciudades tenemos, pero hay otras formas de divertirse. Y dicen que en Oaxaca siempre hay fiesta, y la verdad es que sí. Pero ocupan mucho desechable, demasiado. Y empezar a hacer la conciencia, a ver, en la generación, en el uso, y después hay una contaminación. Y yo siempre les decía, es como matar a tu vecino o a tu invitado lentamente. O sea, le estás dando un alimento, un ponche, un café, un atole,
pero le está haciendo también daño a él y le está haciendo daño al medio ambiente. Entonces, te digo, fue a partir de la información y también a partir de carteles, pues de talleres. Hicimos también audios para los niños contando historias donde íbamos metiendo toda esta información. O sea, hemos visto muchas estrategias para comunicar. Sí, claro. Y yo las he visto y me parecen maravillosas. Justo ahorita, como así, corte informativo científico, el tema de quemar la basura es brutal, porque estas dioxinas y furanos, o sea, y yo la más, la de la toxicología que me estresa, yo siempre pensaba, pero ¿cómo lo hacen? Porque aparte esas dioxinas y furanos se pueden llegar a quedar pegadas, o sea, suena raro, pero pegadas en las paredes y son contaminantes persistentes. O sea, si yo, por ejemplo, imagínate que aquí nos ponemos a quemar basura, porque no es lo que queríamos hacer, y pasan 30 años y alguien viene y se instala aquí a tener su oficina, se puede enfermar por lo que yo hice hace 20 años, porque persisten mucho, se pueden pegar a las estructuras sólidas. Entonces, es importante no hacerlo, o sea, sobre todo donde pueda haber algo que se le pueda pegar, o sea, que se pueda pegar a una estructura sólida, porque son muy, muy persistentes y justo generan problemas bastante graves en la salud. Entonces, no quemen su basura, por favor, no lo hagan. Y también creo que es porque antes la gente estaba acostumbrada a quemar su basura porque en su mayoría eran orgánicos, ¿sabes? Ahí no iba a haber tanto problema. Pero El gasto, el gasto, pero hoy que hay plásticos, se vuelve completamente caótico. Entonces, ya, se cierra el corte informativo científico. Y la verdad me maravilla los carteles que ustedes estuvieron haciendo, ¿no? No sé si nos platicas un poco de los personajes que Sí. tuvieron, pues son muy bonitos. En el Geoparque Mixtegalda tenemos 3 personajes. Tenemos a Yangui, el mamut, a Cocuy, la serpiente, y a Ñaña, el coyote. Y pues a través de estos personajes también les decimos que nos ayuden a separar los residuos, a rechazar residuos por cuidar su entorno. Ujú. Sí, esos son. Y esta comunicación va dirigida más a los pobladores o a los turistas, o cómo hicieron ese balance. Pues al principio fue más enfocado a la niñez y a la juventud, pero también al turista. Y también a los adultos les gusta. A veces queremos hacerlo como muy estructurado o muy serio, pero también les gusta a ellos. O sea, por ejemplo, hace poquito fue Loops, la recicladora de Jalisco, y pues lo pensamos solamente para las escuelas, pero el último día fue abierto al público, no, o sea, los adultos se morían de la risa. Entonces, también es válido que comuniquemos a ellos de otra forma, más Sí. divertida. Para quien no lo conozca, Loops es una recicladora que está en Guadalajara, pero tiene una forma de educar muy, muy didáctica, ¿no? Con títeres, Máscaras, es luchadora. es luchadora. Entonces, bueno, igual si quieren seguirla y divertirse ahí con ella, está muy bueno. ¿Cuánto tiempo ya llevas entonces trabajando? El programa Basura Cero surge en el 2021, pero bueno, desde la maestría que la empecé en 2018 fue como lo previo de alguna forma, el antecedente, pero como tal, Basura Cero de 2021 a la fecha. Y en ese tiempo, ¿qué crees que ha cambiado? O sea, que digas, no, bueno, a lo mejor te lo imaginabas o no te lo imaginabas, de esas Selene, si te puedes regresar así en el tiempo y decir, no te preocupes, esto va a salir bien. ¿Qué cambio le dirías? Esto es lo que va a pasar en 2025, tú tranquila. Pues algo que he visto es la unión de las comunidades. O sea, de estas 5 comunidades, incluso un día hicimos un tequio de limpieza. O sea, en Oaxaca, tequio significa hacer trabajo voluntario. O sea, un trabajo que jamás te lo van a pagar. Hicimos un tequio de limpieza en la carretera. Nunca se había hecho. 20 kilómetros, uniendo 4 municipios. Y recuerdo que al final, o sea, separamos los residuos y los dispusimos correctamente. Mucho, pues ya era basura, ni modo, se tuvo que enterrar. Pero un presidente municipal dijo, la basura nos ha unido como pueblos y como comunidades. Y hubo municipios que hicieron Gesa. Gesa es un trabajo que hago por ti esperando que me lo regreses de la misma u de otra forma. Entonces, municipios que no compartían la carretera, pero que también se unieron para limpiar. Y fue bien bonito ver que entre ellos decían, hermano presidente municipal, cuando necesites algo, aquí estamos para ayudarte. Para mí eso es como, ¿sabes? Me llena mi corazón ver
cómo un tema los ha unido. También otra cosa que he visto es de que las mismas autoridades dicen, ya llega menos a nuestro basurero. O sea, ya se quema menos, ya se entierra menos. Todavía nos falta mucho porque hay personas que siguen sin separar, con mucha resistencia, pero sabemos que estos son cambios de hábitos y llevan tiempo. Digo, apenas separando llevamos solamente 2 años y medio. O sea, el programa de basuras desde 2021, pero como tal separando ha sido menos. Y yo siempre los aliento y les digo, van bien. O sea, hay municipios de Oaxaca que llevan 18 años y ya separan muy bien todos. Pero nosotros llevamos poco tiempo y vamos paso a paso, vamos bien. Por ejemplo, en mixteco se dice cueni cueni, que la traducción es como tranquila, calma tu corazón, ¿no? Como paso a paso. Entonces vamos cueni cueni. Eso va a hacerle de 2020. Sí, cueni cueni. Tranquila, sí va a pasar, sí va a pasar. Qué bueno, eso es interesante cómo, y me llama la atención que a través de la geografía, que uno pensaría que es así, ¿sabes? Tú en la primaria, así que los mapas y todo, puedes lograr una transformación social tan interesante como la que han tenido en la Mixteca. Sí, y por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la maestría, pues sí me tuve que ir a ingeniería, a la maestría de ingeniería ambiental, especialmente en residuos, para aprender toda la parte técnica, porque la social pues ya la traía de formación de la licenciatura, pero sí necesité la parte técnica, o sea, hacer estudios de generación y composición de residuos, seguir el camión recolector con el GPS, hacer el vuelo de dron y todo ese tipo de cosas. Sí las aprendí en ingeniería, algunas también en geografía, como hacer modelos de los basureros, pero algo muy bonito ha sido la parte social. O sea, porque a lo mejor puedes tener el mejor proyecto de decir, aquí se va a poner el relleno sanitario porque técnicamente la norma 83 dice que es aquí. Pero ¿qué tal si es un lugar sagrado para la comunidad? Entonces siempre hay que considerar a la población, incluirlos en estos procesos. Sí, me acuerdo que más cuando estudié la carrera técnica, yo estudié técnico en ecología, nos decían que la mayor cantidad de proyectos ambientales en México fracasan porque nunca se socializan, porque nadie le pregunta a las personas si quieren, no quieren, si les funciona o no les funciona. Y yo creo que en general, si lo vemos a escala micro, por ejemplo, si tú llegas, siempre los digo en los cursos, ¿no? Si tú llegas hoy a tu casa y dices, ¿sabes qué? Ya no vamos a consumir, les quitan los botes de basura y te empiezas a volver así como intenso, no va a pasar. O sea, se van a enojar contigo y nunca los vas a volver a ver. Pero justo es esa socialización que hay que preguntar, ¿no? Oye, no te puedo quitar tu shampoo porque estoy inventando cosas, no es tu shampoo de las alergias. O sea, no vas a llegar a tu casa con shampoos sólidos y quitarle a todos sus shampoos de envase plástico, ¿no? O sea, creo que si lo llevas a escala micro es lo mismo. O sea, cómo tienes que llegar a primero generar esta confianza con las personas, tratar de explicarles, ¿no? A lo mejor, y seguir insistiendo, porque también eso es importante. Creo que no las personas en general no entendemos a la primera. Hay que hesitar constantemente, recordando. Y también si pudieras hacer algo diferente hoy, ya con toda la experiencia que has tenido, ¿qué harías diferente? ¿Qué dirías? Uy, esto me hubiera ahorrado un montón de tiempo. U otra cosa, no tiene que ser el tiempo. ¿Qué hubiera hecho diferente? Pues es que yo creo que al final fue un proceso de aprendizaje, porque a lo mejor los libros te pueden decir, tienes que hacer esto y esto, o sea, 1, 2 y 3, pero en la práctica es bien distinto. Y yo creo que, ¿qué hubiera hecho diferente? Que el proyecto lo hubiera llevado hasta el gobernador. Creo que eso me faltó. O sea, como dar un paso más hacia allá. A veces me decían mis propias profesoras o profesores, me decían, no, Selene, es que no vas a poder hacerlo. Y es que siento que algo dentro de mí me decía que sí podía, ¿sabes? Pero a veces incluso personas que nos rodean nos pueden decir que no. Pero yo fui muy aferrada y decir sí se puede. Entonces yo creo que pues así como se hizo el programa Basura Cero, es como se dio, ¿sabes? O sea, con muchos actores y a través de su sistema de organización, pero creo que lo único que haría diferente es haber llevado el proyecto también al gobernador. Eso está ambicioso, muy bien. Sí. Oye, Selene, todo este proceso que tuviste en el programa de Basura Cero, si alguien ahorita dice, no, pues me está inventando en Veracruz,
oye, es que yo veo que aquí a lo mejor podemos tener, o a lo mejor el otro geoparque, que yo justo he estado en el otro geoparque, en el de la Mixteca nunca he ido, pero este año es nuestro propósito ir para allá. Que alguien, ¿no? Que dijera, oye, yo siento que eso es algo que puedo replicar, pero lo que me falta es la habilidad técnica. O sea, ¿qué les recomendarías? O sea, ¿hay algo donde ellos puedan consultar? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas ahí? Pues número 1, el interés, porque si no es bien difícil aplicar algo. Creo que justamente uno de los retos que me encontré en este proceso fueron los cambios administrativos. Con una autoridad tal vez trabajé muy bien y con la segunda era como, híjole, o sea, era complicado. Llevo 3 cambios de administraciones. ¿Y has resistido? Ya he resistido. Ahora me voy del territorio y entra una nueva autoridad. Entonces en diciembre fue capacitar. Los últimos 15 días de diciembre estuve capacitando todos los municipios y ahora regreso este mes para ver cuestiones ya más prácticas, pero sí, creo que esa parte de las autoridades sí es como un tema que, o sea, el interés. Número 1, interés. Y después, pues hacer talleres participativos, o sea, incluir a la población, incluir generalmente hay comités en estas comunidades, en el caso de Oaxaca, en otros municipios tal vez no, pero hacer comités. Cada uno de las comunidades que están en el programa Basura Cero tienen un comité de ecología. También son nuestros aliados y hacen actividades porque pues yo sola no podía, ¿sabes? Y tuve que buscar aliados, hacer grupos dentro de las comunidades. Y bueno, todavía no está disponible mi tesis, pero espero ya pronto. Y tal vez les pueda servir como una guía o como una ruta también. Justo, creo que puede ser algo que muchas personas quisieran consultar. A lo mejor no para hacerlo en un geoparque, pero creo que las herramientas que vamos generando poco a poco pueden ir ayudando a las personas a que están en cero y quieren comenzar y puede ser una buena herramienta. Entonces, cuando esté tu tesis, pues sí, definitivamente avisan. Sí, claro que Y bueno, como para ir cerrando, Selene, ¿cuál crees que es a ti como persona, cuál es el aprendizaje más grande que te dejó todo el proyecto del geoparque? Que en comunidad podemos llegar más rápido a la meta. ¿Y tú qué crees que les haya dejado a ellos? ¿Qué les ha dejado a ellos? Es que creo que piensan de esa forma también. O sea, que unidos podemos tener más fuerza también. Porque tal vez yo pude, ¿no? O sea, hacer cosas, pero sin la acción de ellos, esto no hubiera sido posible. O sea, yo creo que fue la unión, hacer comunidad. Hicimos como de esta parte desde la gobernanza colaborativa y comunitaria, porque no solamente fue la comunidad, también fueron nuestros aliados. O sea, tenemos ahorita varios aliados del sector público y privado, y sin ellos tampoco hubiera sido posible esto. Entonces es la colaboración y la comunidad. ¿Y qué crees que unió a los aliados? O sea, porque yo luego a veces eso me pregunto, ¿cómo nos juntamos? O sea, Porque creyeron en el proyecto, porque les presentamos también algo. Tampoco fue así como, ay, queremos hacer algo, pero si no les decíamos tampoco como qué. O sea, siempre es como presentar algo, un proyecto, y ya ellos saben si te ayudan o no, o en qué te pueden ayudar. Pero sí tener una base de un proyecto. Y ahí nos vamos juntando. Sí. los raros nos vamos juntando. Y pues no sé, si quieres darle algún mensaje, creo que sería importante, porque a veces las personas, he visto que se desesperan, ¿no? Dicen, no, pues sí, Selene, pues porque ella y estudió, y aparte, y lo y todo, ¿no? Pero creo que todos y todas tenemos esta capacidad transformativa en nuestras comunidades, por pequeñas que sean. No sé si les puedes dar algún mensaje en ese sentido de, pues como, o sea, ¿saben? No sé lo que tú les quieras decir, y también si les quieres dar algún consejo como para la vida diaria, ¿no? Y esta gestión de residuos que individualmente tenemos que tener un poquito más de responsabilidad. Pues en geografía hablamos de categorías de análisis, como es el territorio, la región, el medio ambiente. Y yo siempre digo que el primer territorio es nuestro cuerpo. Y hay que cuidarnos primero, o sea, en todos los sentidos, emocionalmente, o sea, el autocuidado de primero tengo que estar bien yo, pero también, o sea, emocionalmente, pero también físicamente cuidar nuestro cuerpo
Y cuando me cuido yo, que es mi primer territorio, puedo cuidar el territorio en común, ¿sabes? O sea, si sé que hay algo que me hace daño a mí, entonces ya no voy a tirar esa botella y esa bolsa de plástico en la calle, ¿sabes? Y ese es el mensaje que doy. Primero me cuido yo para poder cuidar al otro, ya sea mi familia, mi pareja o el medio ambiente. Y también decirles que esto es un proceso. O sea, sabemos que hay países que manejan sus residuos pues de mejores maneras y desde hace 30, 40 años nosotros apenas estamos tratando de convencer a las personas que hay que separar. Sin embargo, saber que necesitamos también nosotros informarnos, o sea, investigar. Ahora tenemos acceso a la información como más fácil en internet o en libros y hay que también informarnos, ¿no? O sea, saber que queremos hacer las cosas diferente. Así que todos también podemos hacer esos agentes de cambio y también un mensaje, bueno, no quiero que suene como quiero presumir, pero el año pasado gané uno de los premios de las 25 mujeres de la ciencia en América Latina y yo nunca pensé que por el proyecto Basura Cero iba a ganar un premio, ¿sabes? O sea, yo lo hice mucho como desde el corazón. Creo que lo que he hecho en mi vida siempre ha sido desde el corazón y cuando le pones eso, lo demás llega por consecuencia. Y inspirar a las niñas de las comunidades ha sido muy bonito, ¿no? Porque ahora me ven así como, Selene, quiero ser como tú, quiero estudiar algo. Y para mí eso es como, wow, o sea, no sabía que este proyecto sobre basura iba a impactar de esta forma a la niñez y sobre todo en las niñas de estas comunidades. Entonces, saber que las niñas, las mujeres sí podemos, porque estos temas eran más como desde el sector masculino, más desde la ingeniería, y saber que a cualquier carrera que te dediques, el tema de los residuos puede estar presente, o sea, en la arquitectura, en el derecho, en la misma geografía, en cualquier área, los residuos siempre van a estar presentes. Sí, la verdad es que al final es algo que todo el tiempo estamos generando, o sea, cuando antes hacíamos muchos pitch para concursos y así, nos decían que teníamos que tener una frase que llamara la atención. Entonces, como que una cosa con la que abríamos Liz o yo era, bueno, ¿sabían que todas las personas que estamos aquí tenemos algo en común? No es ser humanos ni nada, no. A esta hora del día, seguramente ya todos y todas generamos algún tipo de residuo. Por lo menos, porque a veces como que nos concentramos mucho en los residuos sólidos, ¿no? Pero ya te paraste al baño, ya tuviste residuos líquidos en el agua, ¿no? O sea, ya le jalaste al baño. O sea, siempre hay residuos, todo el tiempo están presentes y algo que nosotros ahora decimos mucho es como, pero en la naturaleza eso está raro. O sea, la naturaleza no tiene residuos por diseño. ¿Cómo podemos hacer para empezar a acercarnos más hacia eso? Y creo que por eso está presente en todo, porque es algo que es como general los residuos. Y me encanta que digan la parte de inspirar a las infancias, porque es verdad, o sea, creo que estamos en un momento en el que es importante inspirarlos a ser distintos, o sea, que las cosas se pueden hacer y no te sientas mal de presumir. Ay, yo presumir las cosas que nos ganamos. Cuestan tanto trabajo ganárselas. Y cuéntanos nada más así breve, ¿qué es el premio? ¿Cuál se lo Sí, dio? bueno, es una empresa que se llama 3M Latinoamérica, que cada año saca una convocatoria para mujeres científicas, pero el año pasado fue enfocado a universitarias de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, que están haciendo proyectos con incidencia. Y bueno, ellos le llaman que están cambiando el mundo. Y sí, y sí. ¿Y sí? ¿Y sí, no cambiando el mundo? Sí, desde lo local, pero cambiando el mundo. Bueno, pues finalmente siempre dicen, ¿no? Como piensa global y actúa local. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Oye, Selene, ¿y dónde te pueden seguir? Porque ya sé que tienes ahí redes sociales, están las redes sociales de El Geoparque. Sí, dítanos, ¿qué vamos a encontrar ahí? Sí, bueno, me pueden seguir en mi página que se llama Georresiduos. Últimamente no he subido muchas cosas porque he estado en las capacitaciones y en escribir la tesis, pero cuando puedo, ahí subo cosas de georresiduos y las redes del Geoparque es Mixteca Alta Geoparca, ya sea en Facebook o en Instagram. ¿Y qué nos dices ahí? Ya sé que ahora no están activos, todos tenemos esos momentos, pero ¿qué tratas de compartir en tus redes? Sí, justamente al lugar al que vaya, hablo sobre cómo se manejan los residuos. Justamente los residuos me han hecho viajar. Estuve, por ejemplo, en España, estuve en Alemania, en Francia,
en Marruecos y en Nicaragua, y siempre tomo videos, fotografías, y eso es lo que subo a mis redes, de cómo se manejan los residuos en cualquier lugar del mundo. Sí, así nosotras siempre, una vez nos pararon en el aeropuerto porque dice que traíamos en la maleta y yo, basura. Pero ¿cómo? Basura, son muestras para la oficina, déjenos en paz. Entonces sí, te entiendo por ahí. Y bueno, pues entonces invitar a las personas a que te sigan en tus redes sociales. Creo que es muy interesante el trabajo que estás desarrollando y ojalá más personas, no necesariamente que tengan que hacer cosas de residuos, pero se puedan inspirar a seguir justo esto como que les llama, ¿no? Que dices, yo lo hice con amor, lo hice con dedicación porque era algo que tú querías cambiar y ya lo lograste. O sea, creo que seguramente el Geoparque va a seguir caminando porque inspiraste a muchas personas ahí y pues seguramente va a seguir caminando. Y pues también a que nos sigan en nuestras redes sociales en Ecolana, ya saben, Ecolana MX en todas las redes sociales y pues coméntenos si ustedes tienen un lugar donde quisieran aplicar algo así, si se les antoja hacer un tequio. ¿Cómo se llama de donde me vas a regresar el favor? Guesa. Una guesa, si ustedes quieren hacer una guesa, con nosotros o sin nosotros, coméntenlo y creo que también a partir de los comentarios pueden encontrar personas que estén conectados con su propósito y pues tal vez si todo sale bien, construir un proyecto igual o más grande que el del Geoparque. Entonces, pues muchas gracias, Elena, por haber estado con nosotras. Gracias a ti. Un placer escuchar tu historia y la verdad me encanta que lo cuentas con tanto amor, que creo que eso hoy día es muy difícil de encontrar. Pues muchas gracias por estar acá y pues síganos aquí también en Al Tiro con lo que tiras. Esperen el siguiente episodio, vean los episodios anteriores, coméntenos y pues si les gustó este episodio, pónganos un like para saber que les gustan este tipo de temas y también díganos qué tipo de tema les gustaría seguir escuchando aquí. Muchas gracias por vernos.